Hola gurises, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a centrarnos en lo que es la periodización de la historia. ¿Por qué la historia se divide en periodos? ¿Por qué existe una edad antigua o una edad media? En este video te voy a hablar de la periodización de la historia y por qué se divide en diversas épocas. Espero que logres aprender y comprender que esta división de la historia es un recurso historiográfico, es decir, es un recurso profesional por parte de los historiadores para definir unos periodos determinados. Ahora bien, ¿qué sería la periodización de la historia? La periodización de la historia trata de dividir la historia en distintos periodos que poseen unos rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importantes para hacerlos cualitativamente distintos a otros periodos. Como consecuencia, la disciplina histórica nos da lugar a amplios periodos temporales que también son llamados edades. En definitiva, se tiene una división con los periodos de la historia. Eso nos lleva a hablar del origen de la división de la historia. Para ello tenemos que hablar de Cristóbal Celarius, ya que en la actualidad hay un consenso sobre los distintos periodos de la historia de la civilización occidental que tienen su origen en los términos acuñados por Cristóbal Celarius, quien fue un historiador alemán y profesor de retórica e histórica en la Universidad de Halle. Esta periodización fue escrita en su obra Historia Antigua, editada en 1685. Bien es cierto que conceptos como la Edad Media no surgieron del propio Cristóbal Celarius. El mismo término de Edad Media surgió durante el surgimiento del Renacimiento. La Edad Media sería un periodo de oscuridad entre el mundo clásico romano y el renacimiento de la cultura clásica en la península italiana en el siglo XV. La periodización de Celarius tiene en cuenta como hechos más relevantes el mundo clásico greco-romano y el Renacimiento. Por tanto, Celarius acuñó los nombres de edades antiguas, media y moderna. Según él, la historia antigua llegaba hasta el emperador romano Constantino, y la historia moderna empezaba en la caída de Constantinopla en 1453. El periodo entre las dos fechas fue llamado Edad Media. Posteriormente, Johann Christoph Gatterer, también historiador alemán, adopta esa división tripartita en su obra, pero él realiza una serie de modificaciones situando el fin de la Edad Antigua en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y el inicio de la Edad Moderna en 1492, con el descubrimiento de América. A partir de entonces, esta división de la historia en tres periodos se generalizó gracias también a que era un modelo que sustituía a la tradicional concepción de la historia definida por la Iglesia Católica. Evidentemente, esta periodización de la historia no está exenta de críticas. En primer lugar, la primera crítica se centra en una cuestión cronológica. Aunque la división temporal de la historia facilita su estudio, crea la sensación de que el devenir histórico se ha desarrollado con líneas de ruptura. A pesar de que ciertas fechas tuvieron su significado y se puede hablar de una fecha relevante en la historia, durante dichas fechas no se produjeron grandes rupturas dentro de la sociedad que les hiciera ver a ellos mismos que entraban en una nueva época histórica. Añadido a esto, existen historiadores que proponen fechas diferentes, como pudiera ser la invención de la imprenta o incluso el nacimiento del Islam. En segundo lugar, es demasiado eurocéntrica, al tener como eje central la civilización europea y occidental. Así deja de lado a otros lugares del mundo como el Extremo Oriente o América. En algunas regiones no se puede hablar del paso de Edad Antigua a Edad Media o de paso a Edad Moderna. Este eurocentrismo genera grandes controversias en la actualidad y por ello se puede decir que es una periodización de la civilización occidental. En tercer lugar, existe una problemática respecto a la Edad Media. Esta denominación nació como resultado de poner un nombre entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta designación revela una nomenclatura realizada de un modo subjetivo, lo que provoca que en numerosas ocasiones este periodo sea visto de forma despectiva y con no pocos prejuicios. Asimismo, también hay otros debates en torno al concepto de contemporaneidad y su periodo de inicio, que puede variar desde la fecha de la Revolución Francesa o la finalización de la Primera Guerra Mundial,
según qué historiadores o según países. A pesar de todas las críticas recibidas, la importancia de esa periodización histórica se deriva en que nos permite ordenar y clasificar sociedades concretas y facilita el estudio de forma particular y general. De ahí que se mantenga el consenso, aun habiendo de forma paralela numerosas críticas a la periodización realizada y la propuesta de nuevos parámetros de diferenciación, aunque este consenso no nos debe hacer olvidar los peligros que puede suponer la tendencia generalizada a encerrar en intervalos temporales los hechos del pasado, ya que puede provocar que no se pueda comprender realmente los hechos históricos. Gracias a la periodización de la historia, la divulgación de esta es más fácil. No es lo mismo aprender toda la historia de la humanidad que escribir un libro de un periodo específico o de una temática específica para una época determinada. Esto facilita tanto la interpretación de la historia como el aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los distintos periodos de la historia? Comencemos por el principio. En un primer lugar tenemos a la prehistoria, el cual es el periodo del tiempo desde la aparición del hombre hasta el inicio de la escritura. A su vez se divide en Paleolítico, también llamado Antigua Edad de Piedra. Se suele dividir también en Paleolítico inferior, medio y superior, llegado a los periodos más antiguos de la humanidad y antes de la llegada de la agricultura. En este periodo conviven distintas especies de homínidos, entre ellos los neandertales. Luego tenemos el Mesolítico, que es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, para luego sí llegar a lo que sería el Neolítico, que es la nueva edad de piedra ligada al nacimiento de la agricultura en diversas zonas del mundo. Tiene lugar la industria cerámica y el surgimiento de las ciudades, para luego pasar a la edad de los metales, el cual es el periodo de tiempo en el que se descubren los metales y se van formando sociedades más complejas que las anteriores. Son periodos de tiempo que en algunos espacios geográficos pueden coexistir con periodos históricos. Y ya en segundo lugar tenemos la historia. Esta es la gran división que hay si nosotros tomamos una línea de tiempo. Tenemos la prehistoria y la historia. Esta última es el periodo de tiempo en el que aparece la escritura y los primeros estados. La escritura surge 3000 años antes de Cristo en Oriente Próximo, con la aparición de la escritura en Mesopotamia y perdura hasta la actualidad. Ella a su vez se divide en los siguientes periodos. Edad Antigua, el cual es el periodo que marca desde el inicio de la escritura, como ya dijimos 3000 años antes de Cristo, hasta el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En este periodo surgirán las grandes civilizaciones como la persa, la griega y la romana. Luego nos encontramos con la Edad Media, es el periodo que abarca desde la caída de Roma hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, aunque en ocasiones también ponen como fecha final el descubrimiento de América en 1492. Dentro de la Edad Media también se suele dividir en alta, plena y baja Edad Media. Posteriormente nos encontramos con la Edad Moderna, que es el periodo que abarca desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la Edad Contemporánea. La fecha del final de la Edad Moderna se suele dar con la Revolución Francesa en 1789, en los inicios de la Revolución Industrial o incluso en el final de la Primera Guerra Mundial, aunque de forma general la fecha dada será la Revolución Francesa, como ya mencionamos en 1789. Finalizamos hablando de la Edad Contemporánea, el cual es el periodo de tiempo que abarca desde el final de la Edad Moderna hasta el presente. En ocasiones, muchos historiadores dan a los últimos años la denominación de historia del mundo actual, ya que aún no se tiene un periodo de tiempo necesario para realizar un análisis historiográfico de los hechos acontecidos. Por ejemplo, en la Edad Contemporánea ocurrió la Revolución Rusa. A modo de conclusión, en este video se trató de explicar cuál es el surgimiento, cuáles son sus críticas y cuáles son las ventajas de la periodización de la historia. Podemos concluir que la periodización clásica de la historia es importantísimo debido a que es más ventajoso de cara al estudio y a la comprensión. Los distintos periodos de la historia ayudarán a comprender mejor ciertos aspectos históricos. Por ello debemos concluir que la periodización de la historia es uno de los elementos, si no la herramienta más importante que tienen los historiadores para poder explicar mejor la historia y que el lector o escuchante logre comprenderla de una mejor forma. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya sido de utilidad.
y haya sido de su interés. Si es así, los invito a que se suscriban y que le den me gusta al video. Y como ya saben, hasta otro dato de color.